Bienvenidos estudiantes al curso virtual de álgebra. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de factorización sobre los enteros, parte 1. Y vamos a tomar dos puntos básicos: la definición de polinomio primo y los métodos de factorización. Dentro de los métodos de factorización vamos a ver el método de las identidades, el aspa simple y de factor común y agrupación. Bueno, el tema es bastante teórico, tiene conceptos un poquito abstractos y para ello vamos a desarrollar la clase de la siguiente manera. Primero vamos a modo de presentación, de introducción, vamos a explicar dos ideas. La primera idea sería la descomposición en factores de un polinomio. Veamos con un ejemplo. Este polinomio p de x de grado 2, ¿no? X cuadrado menos 25, si le aplicamos la diferencia de cuadrados, ¿no? Vamos a aplicarle la diferencia de cuadrados, se tendría lo siguiente, ¿no? X cuadrado menos 25 se puede escribir como x más 5 por x menos 5. A este producto se le llama descomposición. Bien, veamos otro ejemplo. Si f de x es igual a x cuadrado más 3x más 2 y le aplicamos un producto notable denominado producto de multiplicar binomios con término común, el polinomio f quedaría expresado de la siguiente manera. Sería x más 1 por x más 2. A este producto se le llama descomposición. Bien, entonces, en suma, ¿qué es una descomposición? Es expresar un polinomio como la multiplicación de factores algebraicos. El concepto de factores algebraicos lo vamos a ver dentro de un momento. Ahorita es netamente práctico. Ahora, ¿cuál es la idea principal de factorización? Por ejemplo, si tengo este polinomio cúbico, x al cubo menos 1, y le aplicamos la diferencia de cubos, esto quedaría como x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Entonces, este polinomio de grado 3 lo hemos llevado a una descomposición. A ese proceso se le llama factorización. Entonces lo vamos a indicar de esta manera, ¿no? Repito, a este proceso se le llama factorización. Entonces, son las dos ideas principales, básicas, para explicar los aspectos teóricos del tema de hoy día. Bueno, ahora sí, necesitamos algunas definiciones formales, algunas simbologías necesarias en el tema. Primero, polinomio sobre z. Dice así: es aquel polinomio cuyos coeficientes pertenecen al conjunto z. Es decir, estudiantes, que vamos a trabajar con polinomios de coeficientes enteros. Por ejemplo, p de x igual a 5x al cubo más 4x menos 7. Es un polinomio de grado 3
Sus coeficientes son 5, 4 y menos 7. Estos coeficientes pertenecen al conjunto de los números enteros. Pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces, P de X sería un polinomio sobre Z. Otro ejemplo. F de X igual a menos 4 por X cuadrado más 7X menos 8. Este ejemplo también sería un polinomio sobre Z, ya que sus coeficientes, menos 4, 7 y menos 8, pertenecen al conjunto de los números enteros. ¿Sí? Estos números pertenecen al conjunto de los números enteros. Bien, entonces ya para terminar con esta simbología, repasemos una vez más. Cuando los coeficientes de un polinomio pertenecen a los enteros, se dice que es un polinomio definido sobre Z. Bueno, hay una notación que vamos a utilizar para no estar escribiendo demasiado. Además, se utiliza en los exámenes de admisión. Notación. Lo vamos a recargar de color amarillo para que se resalte. Cada vez que yo vea esta simbología, ¿no? P de X pertenece a Z de X, se lee así: polinomio P definido sobre Z. Y eso ya lo acabamos de explicar. Un polinomio definido sobre Z es aquel cuyos coeficientes pertenecen al conjunto Z. Ahora vamos a explicar la definición de factor algebraico y polinomio primo. Factor algebraico: sean F y P dos polinomios de coeficientes enteros. Se define: F es factor algebraico de P si y solo si P entre F es exacta. Para comprender mejor esta definición, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Sean P un polinomio de grado 3, F un polinomio lineal. Efectuemos esta división, P entre F. Como F es un polinomio lineal, vamos a aplicar la regla de Ruffini. Regla de Ruffini. Trazamos dos líneas paralelas y una perpendicular. En la parte superior vamos a escribir los coeficientes del polinomio dividendo ordenado en forma descendente, y si faltase algún término le agregamos 0. Como es de grado 3, empezamos con 1, 1, 1 y el término independiente sería menos 14. En esta parte escribimos el divisor igual a 0. X menos 2 igual a 0. Luego despejamos X igual a 2. En Ruffini siempre se cuenta una columna y por acá trazamos una línea discontinua para separar al residuo y a los coeficientes del cociente. Procedimientos. Bajamos 1, ahora multiplicamos
1 por 2, 2. El resultado va en la siguiente columna. Sumamos 3, multiplicamos 6, sumamos 7, multiplicamos 14 y cuando completamos el esquema, ahora sumamos. Y como se dan cuenta, estudiantes, el resto residuo es 0. El resto residuo es 0. Esto quiere decir que P entre F es exacta. Entonces, decimos lo siguiente. Como P entre F, ¿no? Como P entre F es exacta, como P entre F es exacta, entonces F de X es un factor algebraico del polinomio P. Listo. Ahora vamos a definir lo que es un polinomio primo. Sea P un polinomio de coeficientes enteros de grado mayor o igual que 1, se dice que P es primo si no admite descomposición sobre Z. Esto lo vamos a apreciar mejor con ejemplos, porque este concepto es bastante delicado. Ejemplos. El polinomio primo más simple de todos es el que aparece de esta manera. P de X igual a X, o sea, simplemente una letra. Podría ser también P de Y igual a Y, pero el polinomio primo más simple de todos es el que aparece así. Otro polinomio primo sería F de X igual a 3X menos 2. Pero ¿por qué este polinomio es primo? Porque verifica la definición. Es decir, este polinomio no admite descomposición. Eso ya lo explicamos en la parte anterior. Otro ejemplo. P de X igual a X al cuadrado más 4. Este polinomio de grado 2 también es primo. ¿Pero por qué es primo? Porque no admite descomposición. Es decir, no se puede expresar como una multiplicación de otros dos factores. Para ver la diferencia entre un polinomio primo y no primo, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Y para resaltar ese detalle, vamos a escribir: tenga en cuenta que, observen, P de X igual a X cuadrado menos 49 no es primo. ¿Pero por qué es primo? No es primo porque P de X admite descomposición. Porque P de X admite descomposición. Es decir, que P de X se puede expresar como una multiplicación. ¿Qué multiplicación? Observa. X cuadrado menos 49 le podemos aplicar la diferencia de cuadrados y sería X más 7 por X menos 7. Y estamos expresando P como una descomposición. Lo apuntamos aquí. Esto es una descomposición. En suma,
Un polinomio es primo cuando no se puede descomponer. ¿Y cuando no es primo? Cuando admite descomposición. Bueno, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos ya los criterios para factorizar, ¿no? Ya es más práctico. Por eso dije hace un momento que el tema era bastante teórico.